¿Cómo están? Soy Vicky de Hilados Malén y hoy vamos a tejer juntos este chaleco para toda la familia, niños, adultos, un modelo básico que no puede faltar, fácil y paso a paso. Nuestra tienda física está en Mar del Plata, en la calle Belgrano, los esperamos cuando quieran y también hacemos envíos a todo el país todos los días. Yo utilicé 140 gramos de angorita sintética y agujas 7 milímetros para un talle S de adulto. Vamos a comenzar haciendo una muestra. Por ejemplo, acá yo voy a poner 14 puntos. Toman el hilado que eligieron, el número de aguja que les parece que puede quedar bien y tejen un pedacito. De paso sirve para practicar el punto y para saber cuántos puntos poner. Así que comencemos tejiendo el punto elástico de abajo, que son 2 puntos derechos. Colocamos la aguja. Tejemos punto derecho, ahí 1 y 2, subimos la hebra y tejemos 2 puntos revés. Se toma el punto de abajo hacia arriba y se teje así, punto revés, de abajo hacia arriba y revés. Volvemos a colocar la hebra para tejer el punto derecho. Son 2 puntos derechos, 2 puntos revés, toda la hilera. Subimos la hebra, 2 puntos revés. Una vez que terminamos la hilera, giramos el tejido y vamos a seguir tejiendo de la misma forma, solo que cuando ustedes ven esta ondita, que tiene como una onda el punto, ahí toca hacer punto revés. Y cuando vean una especie de V, de espiguita, es punto derecho. ¿Sí? Eso les va a servir para guiarse cómo comenzar. Acá yo la vuelta anterior terminé con 2 puntos derechos y en esta voy a tener que iniciar con 2 puntos revés porque veo la ondita esa. Entonces hago 2 puntos revés, 2 puntos derechos, 2 puntos revés, 2 derechos. Esto se llama tejer los puntos como se presentan. ¿Sí? Cuando ustedes vean en algún diagrama que dice tejer como se presentan, es esto. El que es revés se teje revés y el que es derecho se teje derecho. Una vez que hagan unas vueltitas de punto elástico van a empezar a notar bien la diferencia de la parte que tiene las onditas y la parte que tiene esta espiguita. Y ahora vamos a hacer el punto del chaleco, que es el punto Santa Clara, y es súper fácil. Todas las vueltas se tejen igual, todos los puntos derechos. Así que no hay forma de equivocarse. Es el punto básico de tejido a 2 agujas. Todos son puntos derechos en todas las hileras. Giramos las agujas y seguimos tejiendo igual punto derecho. Se llama punto Santa Clara, punto bobo. En algunos países también le dicen musgo. Es muy sencillo. Todos los puntos se tejen igual en punto derecho. Una vez que hayan hecho algunas vueltitas, que puedan ver cómo queda la tensión, cómo queda la textura del tejido, si les gusta cómo quedó, lo dejan así. Si no, pueden probar con una aguja más grande o una aguja más chica, según si quieren que quede más apretadito el tejido o más flojo. Yo ahora voy a usar esta muestra para saber cuántos puntos tengo que colocar. Con una prenda de ustedes o de la persona a la que le vayan a tejer el chaleco, ya sea niño o adulto, da lo mismo, toman la muestrita que tejieron y se fijan cuántas veces entra en el ancho de esta prenda. En mi caso entra 4 veces, así que como tengo 14 puntos, voy a hacer 14 por 4, que da 56. Así que voy a colocar para mi talle, con esta lana y con este número de agujas, 56 puntos. Ustedes van a colocar la cantidad que les dé con su muestra, su lana y su talle.
Para la parte de la espalda yo coloqué 56 puntos, que son aproximadamente 46 centímetros. ¿Sí? La parte del elástico siempre se ajusta un poquito porque el punto es así, pero lo mido acá en la parte de Santa Clara y son casi 46 centímetros de ancho. Y de largo, me van a dar el largo que ustedes quieran, por supuesto. Yo le di más o menos 44 centímetros de largo. Esta sería entonces la espalda. La delantera es exactamente igual, solo que unas vueltas antes de llegar al largo total, ¿ven? Yo los voy a poner así para que ustedes vean, más o menos 3 centímetros antes de tener la altura de la espalda, ahí son 3 centímetros, vamos a separar el tejido para hacer el escote en la delantera. Vamos a calcular dejar en el centro más o menos 20 centímetros. La cantidad de puntos va a variar según la cantidad de puntos que ustedes tengan, pero en centímetros más o menos 20 centímetros. Yo voy a dejar 26 puntos, así que como tengo 56, voy a tejer 15 para un hombro, 15 para el otro hombro y voy a dejar en suspenso los 26 puntos centrales. Así que comencemos a tejer un hombro. 1, 2, 3, 4, 14 y 15. Acá tengo los 15 del primer hombro. Ahora voy a dejar en esta aguja auxiliar los puntos centrales que equivalen más o menos, como les decía, a 20 centímetros. En mi caso 26 puntos. Los voy a dejar acá en suspenso. De modo tal que ahora me quedaron los últimos 15 puntos para hacer el otro hombro. Y voy a tomar un ovillito del mismo hilado para ir tejiendo con 2 ovillos a la vez. Los voy tejiendo entonces a los 2 hombros al mismo tiempo, pero por separado, cada uno con su ovillito. Así que comienzo a tejer con el nuevo ovillo hasta tener las vueltas que me faltan para completar esos 3 centímetros de diferencia que tenemos con la espalda, para que las dos partes queden del mismo largo. Así se ve con el ganchito acá. Bien, bueno, acá tengo ya la altura total de la delantera y voy a cerrar los puntos. Les muestro por si no recuerdan cómo se cierran. Tejemos uno, tejemos el siguiente y subimos el primero arriba del segundo. Tejemos otro y el de atrás siempre se sube sobre el que está delante y así van desapareciendo. Este arriba de este y va quedando así todo cerradito. Bueno, entonces cerramos los puntos de ambos hombros y la espalda también, y ahora vamos a coser un solo hombro. Vamos a coser solamente el hombro derecho. Este que está acá a mi izquierda ahora es el hombro derecho. Vamos a coserlo solamente este hombro. Yo elijo coser enfrentando los derechos de la prenda y voy tomando un puntito de cada lado, de manera tal que la espiguita esta que se forma al cerrar los puntos quede metida hacia adentro. A ver, voy a acomodar bien para que ustedes puedan ver. Ahí. Y voy tomando un puntito de un lado. Aquí este es el... Hay un intruso, bueno. Un puntito de un lado y un puntito del otro lado.
Así voy tomando uno de cada lado para que la espiguita quede hacia adentro. ¿Ven? Cosemos entonces, como les decía, este hombro hasta acá y luego vamos a levantar los puntos para hacer el cuello. Bueno, entonces tenemos este hombro que no está cosido y este que lo acabamos de coser. Vamos a levantar los puntos desde acá. Esta parte luego sí se va a coser a la espalda, así que vamos a levantar los puntos desde acá, todo este pedacito, retomamos los que dejamos en suspenso, levantamos este pedacito de acá, la espalda hasta acá. Yo les recomiendo poner un marcador porque más de una vez me ha pasado de seguir levantando puntos donde no tienen que ir, que es en el hombro, así que contamos los puntitos equivalentes a este pedacito, que en mi caso son 15, y le ponemos un marcador para no pasarnos de largo. Bien, entonces tomo la aguja y la meto acá en el primer punto, meto una hebrita de lana y la saco. Sigo de esta forma, levantando un puntito en cada uno de los huequitos que encuentro. Ahí ya tengo 4, 5, a ver, levanto uno más, levanto 6 y ahora ya tengo este pedacito. Voy a tomar con la otra aguja porque tengo la punta del gancho para el otro lado, así que con esta aguja paso todos los puntos que dejé en suspenso para allá. Ahí ya los pasé todos y ahora voy a tejerlos. Sigo tejiendo todo de punto derecho esta parte. Ahí estamos. Y ahora voy a levantar los mismos 6 puntos que levanté del otro lado, en la otra vista. 2, 3, 4, 5 y 6. Acá ya justo en la costura del hombro. Bueno, sigo el recorrido levantando los puntos ahora correspondientes a la espalda. Pueden tomar las 2 orejitas, así voy a hacer yo. Las 2 orejitas del punto. Ahí ven, lo voy a hacer más lento. Tomamos las 2 orejitas del punto y sacamos el punto nuevo. Uno por cada punto de la parte de la espalda y ya terminamos de levantar. La cantidad va a variar según el grosor del hilado que ustedes estén usando, según los puntos que hayan dejado en el cuello. No importa la cantidad, ¿no? Lo importante es levantar de esta manera, uno por cada uno. Ya llegué a la parte donde coloqué el marcador. Este sería el hombro, así que ya no tengo que levantar más puntos. Voy a tejer los puntos que tengo en 2 y 2, tal cual como hicimos la parte del elástico de abajo. Voy a tejer en punto 2 y 2 todo el cuellito. Hice más o menos 3 centímetros de punto elástico y ahora voy a cerrar los puntos
sin ajustar demasiado, y si quieren también pueden hacerlo respetando el tejido como se presenta. ¿Ven? Acá me toca tejer 2 puntos revés y cierro el puntito. Acá me toca tejer punto derecho, entonces lo tejo punto derecho y lo cierro respetando. Ven que este es punto revés, subo la hebra, lo tejo revés, bajo la hebra y ahí lo cierro. Eso sería cerrar los puntos respetando cómo se presentan. Eso hace que quede más elástico el cierre. Voy cerrando todos y ya me quedaría solamente coser el último hombro y los laterales de la prenda. Entonces, para la parte del cuellito y este último hombro voy a coser el elástico. Siempre en el derecho de la prenda tomo una vueltita de un lado, ven, por adentro del punto, y lo mismo del otro lado, una vueltita, así, un puntito, una hilera de un lado y una hilera del otro lado. Ya termino rápidamente la parte del elástico y voy al hombro como lo cosimos recién, lo mismo que hicimos en este otro. La costura lateral es súper fácil y vamos a dejar 20 centímetros, 18, 20 centímetros sin coser para pasar el brazo. Lo demás lo cosemos todo. Hacemos la parte del elástico como les mostré para el cuello, así tomando un puntito, una hilera de un lado y una hilera del otro lado. Y en la parte de Santa Clara van a ver lo fácil que es. Ya lo he mostrado en otros videos. Ahí estamos llegando. En la parte de Santa Clara vamos a coser tomando un nudito de un lado y un nudito del otro lado. ¿Vieron que tiene la ondita bien marcada? Tomamos una ondita de un lado y una ondita del otro lado. Es rápido y muy fácil de ver. Queda súper lindo. Así que cosemos entonces dejando el huequito para la manga de los dos lados y listo. Bueno, así se ve terminado, espero que les guste. Es para toda la familia, unisex y para usar todo el año. Realmente es un modelo básico y muy cómodo. Los invito a que nos sigan en Instagram y les mando un beso grande. Nos vemos la próxima.